Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los televidentes. Oiga, exclusivo hotel en medio de la pobreza. Se refieren a un hotel de playa en el área de la comarca, en un área protegida. Estamos hablando de cientos de hectáreas de tierras adquiridas por un político costarricense, Antonio Álvarez de Santi, en territorio panameño. ¿Qué piensa Juan Carlos Varela de esto? Álvaro, eso va a ser investigado, revisado y revocado. O sea, no se puede llevar ese tipo de titulación. Yo conozco esa tierra, cuando me ha tocado ir a esa área, a 18 kilómetros de frente de playa, a una especulación, el desarrollo de un área en base a que un político de Costa Rica compra a un juzgado. O sea, esos son el tipo de operaciones que hay que detener de inmediato, investigar y revisar para que el pueblo panameño tenga la tranquilidad que se está de una forma u otra manejando con honestidad y transparencia su patrimonio, y más nuestros hermanos de la comarca. O sea, desarrollar turísticamente esa área del país sin un convenio, sin un acuerdo con la comarca, con los residentes de la comarca, respetando el medio ambiente, eso no tiene ningún sentido. Eso es un acto de provocación a nuestras leyes, a nuestro país y a nuestro Estado. Entonces, en ese sentido, nos toca reaccionar con fuerza y firmeza y exigir una investigación y que eso se revoque. Esto es tan parecido como desarrollar proyectos hidroeléctricos dentro de la comarca sin contemplar o sin lograr el consenso entre los integrantes de la misma. Así mismo, Álvaro. Eso es una tierra que está enfrente del escudo de Veraguas, son 22 kilómetros, es muy cerca de la península Valiente, que se llama, y que eso se dé en base a una especulación, en base a un manejo irregular, como se ve en el reporte, son cosas que yo te aseguro que eso en mi gobierno no pasa, y el 1 de julio del 2014 tomaremos las medidas que se tengan que tomar para que esas tierras regresen a sus dueños, que es los pueblos originarios, que son los dueños de esas tierras. Hablando de decisiones, de medidas que habrá que tomar en caso de que usted llegue a ser el presidente de la República a partir del 1 de julio del 2014, ¿qué haría usted con lo que ha venido sucediendo, la aprobación de nuevas instituciones, la prolongación en sus puestos de algunas figuras, como el caso de la Autoridad de Transparencia, en el caso de la DGI, que ahora lleva otro nombre, y otras? ¿Qué haría usted? Álvaro, yo he sido claro, Dios primero, y con la ayuda del pueblo panameño, vamos a instalar un gobierno que pondrá al pueblo primero en todas sus decisiones. Y eso es lo primero que hay que preguntarse. ¿En esa decisión se puso al pueblo primero? En todas estas autoridades, de la forma que se han aprobado la carrera, ¿se está poniendo al pueblo primero? En la forma que se manejan las concesiones en el aeropuerto, las concesiones de arena, todas las riquezas, el patrimonio del pueblo panameño, ¿se pone al pueblo primero? La respuesta es no. Entonces nosotros tenemos que asegurar que eso será, los que se van a defender los intereses del pueblo en cada decisión que se tome en el gobierno a todo nivel. Así que a nosotros nos va a tocar revisar todo lo actuado en la Asamblea Legislativa con este tipo de autoridades que se han creado, y sobre todo las concesiones donde no se defienden los intereses de la población. Panamá necesita esos recursos para construir viviendas dignas, para eliminar 40.000 casas con pisos de tierra, para construir 300.000 baños higiénicos, eliminar las letrinas, darle agua potable a la población, construir escuelas. O sea, hay tantas cosas por hacer que nosotros no podemos permitir que los recursos que le pertenecen al pueblo panameño se puedan gastar de esa forma sin transparencia. Indemnizar a los servidores públicos. ¿Qué piensa Juan Carlos? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo siento... Primero, le doy la garantía a los servidores públicos de mi país que en mi gobierno no se va a dar una sola destitución política. Y aquel que me proponga una destitución política será el primero que le va a pedir su renuncia. Y no se va a manejar nunca lo que es la ayuda social con criterio político partidista, sino con criterio social. Va a ser un gobierno incluyente, un gobierno para todo el pueblo panameño, un gobierno que no le pondrá una etiqueta de partido político a la ayuda social que se tiene que dar al panameño que la necesita. Así que en ese sentido, yo voy a respetar la estabilidad de los trabajadores, los servidores públicos, y no se van a dar instituciones políticas como se han dado en su momento. Señor Varela, sé que a veces prefiere no hablar de estos temas, pero es mi responsabilidad como periodista tocarlos, porque son noticias. La semana pasada estuvo en debate abierto su copartidaria y presidenta vitalicia del partido panameñista, Mireya Moscoso, y entre las cosas que dijo, habló de que favorece una alianza entre Cambio Democrático y el partido panameñista. ¿Eso ha pasado por la mente suya después del rompimiento de la alianza hace 2 años? Álvaro, yo he dicho claramente que las puertas de mi campaña están abiertas para todos los panameños y panameñas que estén dispuestos a apoyarnos e instalar un gobierno que ponga al pueblo primero. Eso es un llamado a las bases del Partido Cambio Democrático, a una dirigencia que le da las espaldas al pueblo en muchos temas. Yo lo veo difícil, no lo veo factible, pero sí
uno no puede decir que en más de 500.000 personas que están inscritas en los partidos de gobierno, hay gente buena. Hay panameños y panameñas que pueden sumarse a nuestra campaña para construir un país como tiene que ser, un país equitativo, justo, un país que promueva la justicia social y sobre todo un país que ponga las riquezas del Estado al servicio de todo un pueblo. O sea, las puertas están abiertas a todos los que quieran respaldar una propuesta política diferente que promueve la transparencia, la honestidad, la separación de poderes. O sea, la pregunta, porque me voy a titular. Yo lo veo difícil, una alianza, no veo una alianza con su dirigencia y con la estructura legal del partido controlada en este momento por el actual presidente, pero sí yo veo una gran oportunidad para que las bases de los partidos oficialistas se sumen a nuestra campaña y podamos consolidar un proyecto de país donde se permite que todos los hombres y mujeres que estén dispuestos a servir a su país en la vida pública lo puedan hacer. ¿Usted no se sentaría con Ricardo Martinelli a conformar una alianza, como manda la ley, entre el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista? Álvaro, no. La visión política del señor Martinelli, que en su momento desvió una agenda de Estado por una agenda totalmente diferente, por la cual nosotros en su momento, al igual que muchos panameños lo respaldamos, es muy diferente a la mía. Mi visión es que en la política no debe ser un negocio, la política debe ser vocación, debe ser servirle al pueblo, la política debe ser defender los intereses de todos los panameños, la política no debe ser dividir a los panameños en base a partidos políticos. El país está organizado en partidos, no dividido en partidos. La política debe ser poner las riquezas de un país al servicio de todo un pueblo. Entonces, son visiones muy diferentes. La señora Moscoso, cuando usted asume el papel de candidato a la vicepresidencia por el Partido Panameñista en el 2009, criticó su actitud y dijo que el partido nunca había sido segundo de nadie. Yo no voy a entrar en debates de la política vieja del país, la política profesional. No me refiero a las personas, me refiero al sistema político tradicional de ataques, descalificaciones. Para mí, aquí en este país tiene que haber debates muy serios sobre la fusión del sistema de transporte público, el metro con el metrobús. ¿Qué se va a hacer en materia de seguridad? Tiene que haber un diálogo, actuar con mano firme con las bandas juveniles que están acabándose los unos a los otros y acabando en los barrios con la juventud. Pero tiene que haber un mano firme, pero también un diálogo para que exista la prevención, la resocialización. Son tantos los temas de Estado que como país nos toca debatir, implementar y ejecutar para mejorar la calidad de vida del pueblo, que yo no voy a perder mi tiempo en ese tipo de debate ¿Sentarse político. con la señora Moscoso es una opción en este momento? Puertas abiertas, Álvaro. Pero ella tiene que venir donde usted o usted donde ella. Eso es, ahí lo importante es el fondo, no la forma, Álvaro. O sea, yo creo que un candidato presidencial que va a ganar una elección y unir un país, también tiene que unir, buscar la unidad de su partido. ¿No tiene ningún problema usted de conversar con ella? Por el contrario, siento que ella tiene mucho que aportar en su experiencia como expresidenta y hemos tenido visiones políticas diferentes sobre el manejo del partido, sobre cómo se dirige un partido, sobre temas de democracia interna en el partido, pero al final yo la respeto, fue la primera mujer presidenta del país y tengo la responsabilidad de buscar de una forma u otra ese diálogo para que las bases del Partido Panamista vean que su dirigencia está haciendo lo que tiene que hacer. Y usted usted ha adelantado en el camino, se ha sentado con varias figuras muy allegadas a la señora Mireya Moscoso. Muchas personas allegadas, inclusive en mi equipo de campaña hay personas cercanas a ella, pero lógico, están luchando en este momento por instalar un gobierno decente, un gobierno transparente, están luchando por no solo ganar una elección, Álvaro, sino por hacer un gobierno basado en nuestra doctrina, en nuestros principios, que la política es para servir al pueblo, no para servirse de él. Bien, usted ha dicho algo muy interesante también y es el debate está centrado en este momento en cosas estériles, cuando debieran los políticos estar tratando de resolver los problemas del país o planteando propuestas. Uno de esos debates estériles es el tema que si me pinchan, que quién es más corrupto que el otro, mientras los panameños siguen con problemas de agua, de transporte, de seguridad, educación, salud. Vamos a los pinchazos. A mí el pinchazo que me preocupa, Álvaro, es cuando le pinchan el bolsillo al pueblo panameño, cuando se especula con los precios de los alimentos y a un trabajador que gana 450 balboas y con esos fondos tiene que pagar la alimentación, la educación, el transporte y mantener una familia, los salarios con un salario de 450 balboas, a mí eso sí me preocupa. La especulación, el precio de los alimentos, el déficit que hay en el servicio, que hay el sistema de transporte público, que las personas llegan a su casa en la noche, 9 de la noche, salen a las 4 de la mañana. Entonces, esos son los temas que nos toca debatir a la clase política para encontrar las soluciones en los problemas que están afectando a la población. Ese es el pinchazo que me preocupa. ¿Salario mínimo el pinchazo o de la indexar? especulación, el pinchazo de la especulación
de los precios de alimentos y también el pinchazo cuando se cometen actos de corrupción, porque eso también es pincharle el bolsillo al ¿A pueblo. usted lo han grabado, señor Varela? ¿Qué información tiene usted? Álvaro, este tema de las grabaciones, sin duda alguna es un tema que va a cambiar, que nosotros vamos a respetar la privacidad, los derechos humanos y las libertades individuales de todos los panameños a partir del 1 de julio del 2014. Vamos a investigar los casos que se hayan dado y tengo que decirte que es algo lamentable, aunque lo que se vio sucedió en otro partido de oposición, de veras que lo que se dio a la clase política lo pone a pensar. O sea, yo te doy la garantía que nuestro partido, si yo veo indicios de crimen organizado, seré el primero en llamar al Tribunal de Honor y Disciplina a la persona si veo indicios de actuaciones que no deben de ser, porque uno tiene que mantener los partidos políticos como instituciones transparentes, de bien común, y no podemos permitir que los partidos políticos sean infiltrados. Cuando usted estuvo en el gobierno, señor Varela, ¿se hablaba de esto en Petit Comité? Vamos a pinchar a fulano, a mengano, el Consejo de Seguridad vamos a usarlo para esto. Cuando usted estuvo en el gobierno, fue que se dio supuestamente esa información de los Wikileaks, donde se pedía equipos para espiar a los adversarios políticos. Yo no participé en reuniones directas del Consejo de Seguridad en lo que era la parte de investigaciones. Yo participaba en reuniones de seguridad que se daban a veces a diario en la presidencia para debatir temas de a diario, de la vida diaria. Pero sin duda alguna, los equipos que existen tienen que ser equipos para combatir el crimen organizado, no para estar espiando. Y existen convenios fuertes y firmes que prohíben el uso de los equipos para ese tipo de acciones. ¿Es cierto que se perdió un equipo de grabación de teléfono? A mí eso no me consta, eso yo creo que más debe ser los dirigentes del PRD que estuvieron 10 años en gobierno y 21 años durante la época de la dictadura militar y varios fueron hasta miembros del Consejo de Seguridad los que deben de tener más acceso a esa información. Por eso es que me extraña cuando los veo ahora. Álvaro, el tema de los pinchazos es un tema que uno tiene, es que eso hay que eliminarlo, pero aquí hay que enfocar el debate a los problemas que afectan a la población. O sea, oiga, es ilegal hacerlo y no se puede hacer. La propaganda que está saliendo promoviendo las obras del gobierno y que ha generado debate, donde sale un personaje no vidente. Tú sabes, Álvaro, de verdad, lo que a mí más me preocupa, cada vez que yo veo una propaganda de gobierno, que para mí ese sería el salario de un cardiólogo, de un nefrólogo, de un hematólogo, de un médico especialista, que no tenemos en este momento en el sistema de salud pública del país. Cada vez que yo veo una propaganda, esos 3.000 balboas que cuesta esa propaganda, para mí sería el salario de un médico especialista, sería un aumento a las enfermeras que están pidiendo aumento, sería un aumento a los maestros en las áreas apartadas, sería mejorar la calidad de vida de mucha gente, sería construir más viviendas. Entonces, a mí lo que me preocupa de la excesiva propaganda gubernamental es que con esos fondos nosotros lo usaríamos para ayudar a los panameños que necesitan esa ayuda. Cuenta Juan Carlos Varela, hablando de recursos, hablando de fondos, con el dinero para enfrentar esta campaña que se habla que va a ser de muchos millones de dólares. Yo tengo mucha fe en Dios y mucha fe en el pueblo panameño, y cuando camino en las calles de mi país, cuento con el cariño de ese pueblo que es al soberano, es el que habla el 4 de mayo del 2014 y es el que nos va a dar la victoria y es el que nos va a ver sumar a todos los hombres y mujeres de este país que quieran hacer un país más justo, más equitativo, en una campaña y llevar a la victoria electoral del 14. El tema del viaje del presidente a Italia, que realizó recientemente a recibir un reconocimiento de país por el tema de los objetivos del milenio. Esa es su facultad, viajar, pero cuando me tocó a mí ser canciller de la República y hice viajes y también diseñé viajes al presidente, yo siempre buscaba que cada viaje tuviera un objetivo, y el objetivo específico era traer mejores prácticas al país, como hizo Singapur para mejorar su sistema educativo, que la educación vocacional que se necesita en Panamá para que los panameños tengan el diploma de secundaria, sea un diploma que les permita tener acceso a mejores empleos, mejores pagados, educación vocacional. Lo vimos en Singapur, cómo Chile manejó el tema del transporte público para no cometer los errores que se están cometiendo en Panamá. O sea, siempre yo buscaba en cada viaje traer mejores prácticas de los países. Te digo un ejemplo, la ciudad de Taipei es una ciudad muy segura porque no se le permite a los ciudadanos portar armas todos los días, solamente los estamentos de seguridad portan armas. Entonces, yo siento que los viajes, tanto del presidente y de la Cancillería, deben ser enfocados a objetivos de Estado y a traer mejores prácticas para el país. Enero 20 del 2009 fue una fecha sorpresiva. Juan Carlos Varela declina su aspiración a la presidencia y se suma a la alianza con Ricardo Martinelli. Esto en esta ocasión no va a pasar, señor Vamos Varela. hasta el final, Álvaro. Yo esa vez lo que hice fue aportar el capital político que había obtenido en 3 años de campaña
para hacer realidad las obras sociales con las cuales quise para mi pueblo. 100 a los 70, la beca universal, el proyecto Curundú, eliminar la tercera zona de salario mínimo del país, mejorar los salarios. Y en ese sentido, por eso tomé esa decisión. Difícil, pero la tomé y esos proyectos son realidad. Son las cosas positivas que hay que seguir y corregir todos los errores que se han dado en temas de transparencia, en temas de clientelismo, en temas de transfugismo, en temas de irrespeto a la institucionalidad. Entonces, eso es lo que hay que corregir, pero hay que seguir con las cosas positivas que se dieron. Tú mencionabas el tema de los salarios. Para mí la posición es una zona única de salario mínimo en todo el país y que se pague en base a tipo de ocupación. Y la ocupación que permita aumentos más fuertes de salario mínimo, entonces aumentarlos. ¿Y por qué no indexar también la inflación a los salarios? Porque mucha gente que gana un poco más del salario mínimo se queda estancada allí. Yo siento, Álvaro, que el país tiene un desarrollo económico que lo que hay que asegurar que ese desarrollo económico le llegue a todo el pueblo y eso se hace buscando lo que es las ocupaciones y aumentando. Un guardia de seguridad, aquí hay 20.000 guardias de seguridad. Un guardia de seguridad, así como gana $2 la hora, puede ganar $3.50 y no pasa nada. O sea, hay cargos específicos, conserjes de edificios, guardia de seguridad, o sea, tantos cargos que nuestra economía ha ido creando, ocupaciones, que uno puede, en la industria del turismo que está creciendo, que uno puede sin duda alguna tener aumentos fuertes al salario mínimo y no impactas lo que es en nada, lo que es el costo de la vida. O sea, hay que asegurar que este crecimiento le llegue al pueblo con equidad y ese es nuestro objetivo. Vamos hasta el final, vamos hasta el 4 del 2014 y nos sentimos muy optimistas, con mucha fe en Dios, de que estamos cada día, así como sumamos al Partido Popular hombres y mujeres comprometidos con la democracia, con la institucionalidad del país, con la transparencia en el manejo de los fondos públicos, a nuestra coalición, a nuestra alianza, nos sentimos optimistas de que seguiremos sumando cada día más grupos de la sociedad civil, independientes, hombres y mujeres que compartan nuestra visión de país. Dentro de esa alianza, ¿se ha hablado de la vicepresidencia para el Partido Popular? En conjunto con el Partido Popular ya son nuestros aliados. Es potestad del presidente de la República designar a su vicepresidenta, a su vicepresidenta. Así que esa es una facultad que le queda al candidato presidencial. Pero sin duda alguna, tú con tus aliados compartes las decisiones estratégicas que tienes que tomar y esa es una, pero es facultad del presidente. ¿Todavía no se ha decidido la figura que lo acompañará, señor Varela? Aún no, pero yo he sido claro que en el Partido Popular cuenta con hombres y mujeres que están en capacidad de ocupar ese puesto, igual en la sociedad civil y en los sectores independientes del país también. Este es un país que ha ido creciendo y eso es innegable, pero por otro lado, creciendo en infraestructura, pero debilitándose en instituciones, señor Varela. Te quiero decir algo que lo cual me hizo sentir muy bien en las conversaciones con el Partido Popular, que ambos nos designamos equipos programáticos. Ya teníamos nosotros un año de estar trabajando en el plan de gobierno y en los 6 ejes, 8 ejes que se discutieron al final, planteamos específicamente temas de institucionalidad, propusimos que este país necesita una nueva constitución, está firmado el documento al final que lo hicimos con el Frente por la Democracia. Entonces, me sentí muy bien, la verdad, de ver mi equipo listo, no solo para el diálogo con otro partido, sino que también vi al Partido Popular listo con su equipo y el documento en el que se concluyó en los ejes de gobierno, sí, es un documento, la verdad, muy interesante, que en su momento será público al país una vez sea aprobado por las instancias, porque es un documento con mucho valor, con mucha profundidad de las cosas que van a pasar en este país. ¿Medidas radicales si Varela llega a la presidencia de la República? Asegurar que las riquezas del pueblo sean del pueblo panameño. O sea, vamos a poner orden el 1 de julio del 2014, revisar todas las concesiones, todo lo que tiene que ver con manejo con el gobierno para asegurar que se esté defendiendo los intereses del pueblo panameño en todo. Y de ahí saldrá el recurso. Te doy una primicia, nosotros ya evaluamos el tema, en mi gobierno no se va a aumentar ningún impuesto, y esto queda grabado aquí, ningún impuesto, porque en este país, hasta que no se ponga orden en la clase política, orden interna del gobierno, en transparencia, en ahorro de fondos públicos, en eficiencia, ningún gobierno tiene la autoridad moral de exigirle a los contribuyentes, a la clase profesional de este país, que pague más impuestos cuando uno ve el derroche de gastos, la falta de transparencia que se da en diferentes gobiernos. Entonces, en ese sentido, primero uno tiene que poner orden en casa para después exigirle al contribuyente que aporte más. Y por el contrario, vamos a implementar créditos fiscales a los sectores profesionales del país para que lo inviertan en la educación secundaria universitaria de sus hijos. ¿Veremos algún político de saco y corbata de cuello blanco preso en un gobierno de Juan Carlos Varela? Álvaro, nosotros ya lo hemos dicho anteriormente, vamos a contratar una auditoría internacional para lo que son las obras de infraestructura, todo lo que es el presupuesto de inversión y una auditoría local, firmas locales para lo que es el manejo de partidas del PAN y eso. De esa información que salga, de esas auditorías, lo que no se vea bien
será entonces enviada al sistema judicial al que le tocará hacer su trabajo. ¿Cuál es el perfil de un procurador en un gobierno suyo? Independiente y que me asegure la recuperación patrimonial de los fondos que le pertenecen al pueblo panameño. Una persona independiente, intachable, con una carrera como abogado intachable en el país, respetada por todos los sectores de gobierno y de oposición, porque para mí esto va a ser un solo país a partir del 1 de julio del 2014. Yo no voy a dividir a mi país, voy a unirlo, y una persona que tenga el respeto de todos para de esta forma asegurar la recuperación patrimonial, que creo que es lo más importante. Vamos.